Muy bien, pues vamos a abrir la palabra de Dios y lo vamos a hacer en un capítulo muy complicado, pero os voy a dar una serie de secretos, no son secretos, pero de formas para no liaros en este capítulo, que es el capítulo 24 de Mateo. Es un capítulo 24 de Mateo. 24 de Mateo. Yo creo que todos lo conocéis, este capítulo, y seguro que os habréis liado como yo me he liado, ¿verdad? Pero creo que es bueno entender que en estos 31 primeros versículos de este capítulo hay 6 temas que se tocan. 6 temas en 31 versículos. 6 temas que se pueden desarrollar perfectamente y podemos encontrar muchas cosas tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento acerca de ellos. No los voy a desarrollar de ninguna manera, pero os quiero decir que están mezclados en estos 31 versículos de manera que estamos leyendo una cosa que tiene que ver con un tema, ¡bum!, y se nos salta otro. Y eso nos puede liar un poco. Os voy a decir qué temas hay aquí. En primer lugar, hay el asedio a Jerusalén. Si alguien está interesado en esto, le puedo dar los versículos, le puede dejar notas o que haga falta. Primero, el asedio a Jerusalén. Después, la destrucción de Jerusalén completa y definitiva. El día del Señor, o sea, la concepción judía de este día que tiene tela marinera. La persecución de los seguidores de Cristo. Las amenazas contra la vida y pureza de la Iglesia. Y la segunda venida de Cristo. Hay 6 temas en 31 versículos mezcladitos, no están sistematizados, no están ordenados, sino que están todos mezclados. Por eso os digo que a veces nos liamos un poco y aplicamos algo que tiene que ver con el tema 1, por ejemplo, al tema 2 o viceversa, ¿verdad? Nos encontramos que los discípulos iban con Jesús cuando salió del templo y se le acercaron para mostrarle los edificios del templo. Y parece ser, de acuerdo al versículo 3, que esto era en el Monte de los Olivos. ¿Quieres poner la primera diapositiva, por favor? La primera diapositiva. Mira, este es el Monte de los Olivos. Es el Monte de los Olivos en los tiempos de Jesús. Ellos estaban viendo, el templo en los tiempos de Jesús desde el Monte de los Olivos. ¿Verdad? Era así como lo estaban viendo. El Monte de los Olivos está delante de Jerusalén. Fíjate tú qué cosa más impresionante era el templo de Herodes en aquel tiempo. Y así los discípulos, viendo esto, están mirando, están alabando la estructura, las piedras de mármol, etc. Era algo impresionante. Y entonces se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios. Mira esto, Jesús. Fíjate qué impresionante. Qué cosa más increíble que hay aquí, ¿verdad? Y fíjate tú, en vez de Jesús decir, sí, qué buena arquitectura, qué bonito, qué cosa más fantástica, es el mejor templo de todos los que hay en esta zona del Medio Oriente, les pega un corte de aquellos que Jesús nos tiene acostumbrados a veces, ¿no? Les dijo, ¿veis todo esto? Os aseguro que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Fíjate, un templo que había sido construido durante 40 años, para construir todo esto, 40 años. Aquella gente estaban impresionados por las piedras, por el edificio, por el monumento. Y Jesús dice, no, mira, os digo que os puedo asegurar, garantizar, que esto va a ser derribado todo, no quedará piedra sobre piedra. Y es verdad. Cuando Tito vino en el año 70 después de Cristo, lo arrasó todo. Y lo único que queda son las 4 paredes del muro de las lamentaciones que están allí, los judíos allí continuamente dándole cabezazos, ¿no? Es increíble ver aquello, ¿verdad? 4 paredes de piedra, lo único que queda, no queda nada más. Y entonces los discípulos, ya se ve que quedaban impresionados, le dicen, ¿y cuándo pasará todo esto? ¿Cuándo sucederá esto? Y entonces, ¿cuál será la señal de tu venida? O sea, y aquí hay 2 temas. Uno que es, ¿cuándo ocurrirá esto? Y otra es, ¿cuándo será tu venida? Y 3 temas, la consumación de este siglo. Fíjate, en un versículo están tocando 3 temas diferentes, ¿verdad? Es para no liarnos, para no mezclar una cosa con la otra, que os lo digo. Y entonces Jesús le dice, mira,
Esto no es un tema que a vosotros os interese. Lo que tenéis que procurar ahora, en vez de mirar cuándo será esto, cuándo será lo otro, cuándo será lo de más allá, lo que os tiene que preocupar es que nadie os engañe. Jesús ya lo dije en otro lugar, el día y la hora nadie la sabe sino mi Padre que está en los cielos. No estéis pendientes de cuándo será esto, cuándo será lo otro, cuándo será lo de más allá. Ocupaos de que nadie os engañe, porque a través de estas cosas os pueden engañar. Es impresionante. Fijaos bien. Nos dice que en Apocalipsis que solo Jesús glorificado puede romper los sellos donde está establecido todo lo que va a pasar. Solamente Jesús glorificado. Pero en aquel momento todavía no estaba glorificado, Jesús estaba con ellos, en cuerpo, estaba con ellos allí. Dice, vosotros no os preocupéis de cuándo será esto, ocupaos de que nadie os engañe. Y hermanos, yo creo que esta respuesta de Jesús la veo tan actualizada. La veo tan para aplicar al día de hoy. Cuando hay montones de personas que están jugando con fechas, con personajes, con cosas que están pasando, ¿verdad? Y están diciendo, ya viene, es ahora, es allá. Me acuerdo hace 2 o 3 años o 4, no sé, cuando se decían que un calendario maya predecía la destrucción, ya el juicio final, perdón, el fin de la tierra. Me acuerdo, había mucha gente que estaba asustada con esto. Ya se acerca, no pasó nada. Se ha dicho tantas veces que era el fin de los tiempos y no ha venido. Fijaos bien, os voy a dar un dato, hay muchos más, pero os voy a dar uno que fue muy tremendo. En el año 1844, los adventistas dijeron que Jesús iba a venir el 22 de octubre de 1844. Entonces, 250.000 personas estaban esperando la venida de Jesús. Muchos dejarán sus casas. ¿Para qué? Si Jesús ya venía. Dejaron sus hogares, se fueron al lugar donde decían que Jesús iba a venir, iba a pisar tierra. 250.000 personas que estuvieron esperando hasta la medianoche y Jesús no vino. Esto los adventistas se llaman el gran chasco. El gran chasco. Después le dieron excusas que Jesús, donde fue al santuario del cielo, una serie de cosas, pero no vino. Más adelante, en 1868 y 1873, también anunciaron que vendría, pero no vino. Los testigos de Jehová han dado 6 fechas en las que Jesús tenía que venir y no ha venido. La última, y de esta me acuerdo yo, era en 1975. Yo conocí a una señora que era testigo de Jehová, muy conocida en la barriada de Santa Catarina, que es donde vivíamos nosotros en aquel tiempo, y ella estaba convencidísima que iba a venir, no vino. Porque del día y la hora nadie sabe sino mi Padre que está en los cielos, hermanos. Cualquiera que venga con estas cosas, no le hagáis caso. Acogeos a las palabras de Jesús. Nadie lo sabe. Y bueno, durante la historia ha habido un montón de gente que han dicho que el Mesías, el anticristo, era este hombre, el anticristo era el otro hombre, que ya al fin había venido, que el reino, Hitler era el anticristo, que se acababa el mundo. Un montón de gente han dicho estas cosas. Pero nosotros continuamos diciendo, el día y la hora nadie lo sabe, sino mi Padre que está en los cielos, ¿verdad? Esta es nuestra respuesta, esta es nuestra seguridad. Que pasan cosas, claro que las pasan. Fatales, signos, señales que nos hacen pensar que el tiempo no está lejos, claro que los hay, pero del día y la hora nadie sabe, sino mi Padre que está en los cielos. La única pista que tenemos de que, bueno, hay más pistas, pero para mí la más objetiva es la vuelta de Israel, el pueblo de Israel, a su tierra. ¿Os acordáis lo que dijo Jesús? Dice que llegará un momento que el pueblo de Israel, después de 2000 años de exilio, dando vueltas por la vida por ahí, volverá a su tierra. Esto para mí es una pista muy objetiva. Quizás para otros no, pero para mí sí. 1848, 14 de mayo. En un día fue creada la nación de Israel. Un día. Cuando las naciones de la ONU dijeron, sí, esta es la nación de Israel, le vamos a dar este trozo de tierra. Pero
todavía los ejércitos y los políticos no habían dejado Jerusalén del todo, estaba partida Jerusalén, una parte para unos y una parte para otros. Pero en 1967, yo me acordaré siempre de esta fecha porque yo estaba haciendo la mili, en 1967 los ejércitos israelitas ocuparon Jerusalén. Allí es cuando los gentiles dejan de estar gobernando aquel lugar. ¿Qué es lo que les dice Jesús? Bueno, es que los gentiles van a estar aquí durante mucho tiempo, pero habrá un momento que saldrán de aquí y el pueblo volverá a casa. Esa es una señal muy objetiva de que los tiempos están funcionando, de que están yendo adelante, ¿verdad? Y más adelante, el 23 de enero del 2021, y Jerusalén es declarada la capital de Israel, eterna e indivisible. Fijaos bien, este es un punto muy interesante. Se han ido cumpliendo cosas que Jesús había profetizado. Ahora bien, ¿cuáles son los últimos tiempos? Todo esto está dentro de los últimos tiempos. ¿Quieres poner la segunda, por favor? Mira, los últimos tiempos empiezan con la resurrección de Jesús y terminan con la segunda venida de Jesús. Todo este periodo es llamado los últimos tiempos. Pero hay una parte de los últimos tiempos, que es la parte final, que se llamarían los días finales, que es aquella parte donde van a ocurrir muchas cosas que van a desembocar en la segunda venida de Cristo. O sea, ahora nosotros estamos en los últimos tiempos, sí que estamos en los últimos tiempos. ¿Estamos en los días finales? No me atrevería a decirlo, aunque hay muchas señales que nos dicen que la cosa está muy cerca, pero yo no querría dogmatizar aquí, no lo querría decir por seguro. Que cada uno, viendo la Escritura, leyendo la Escritura, pida al Señor que le dé luz. Pero ¿estamos en los últimos tiempos? Con toda seguridad que estamos en los últimos tiempos. Si leéis la Biblia, veis muchas señales que hablan de cómo es el periodo este de los últimos tiempos. Pablo y muchos creyentes creían que ellos ya estaban viviendo en el tiempo final. Estaban ya, que Jesús iba a venir de un momento a otro. Pero es lo que pensaban ellos. Jesús no se lo había dicho, lo pensaban ellos. Y no vino Jesús en aquel momento. Entonces dice la palabra de Dios que en estos últimos tiempos habrá un ministerio, un servicio de engaño dirigido por el padre de toda mentira, que es el diablo, ¿verdad? Entonces, este padre de toda la mentira va a intentar engañar a la gente, y está engañando a la gente, pero no solamente a la gente normal que todavía no conoce a Jesús, sino también a aquellos que le conocemos. Más que especular con fechas y detalles y todas estas cosas, nuestro énfasis debería ser guardémonos de la mentira, que es una de las señales más objetivas de los últimos tiempos. Guardémonos de la mentira, hermanos. Vale, me parece bien que estés interesado en saber cómo es esto, cuándo será lo otro, quién es este personaje y tal. Me parece bien. Me acuerdo que en los años, creo que eran últimos de los 70, salió un libro que hizo furor, se vendió por miles y millones, no sé millones, pero cientos de miles, sí. Se llamaba La agonía del gran planeta Tierra. El autor era Hal Lindsey. Y este libro yo creo que, bueno, hubo un momento que era la segunda Biblia para los de aquella generación, ¿verdad? Y allí se daban datos de quién era Gog, de quién era Magog, de quiénes eran los personajes actuales que estaban personalizando a estos individuos, etc. Y toda clase de detalles, cómo China iba a atravesar por un montón de cosas. Ya veías que la cosa estaba aquí. Se acabó aquella generación, los políticos de aquel tiempo murieron y no pasó nada. Aquel hombre, Hal Lindsey, ya no le he leído más de él porque le considero un falso profeta. ¿Verdad? Un falso profeta. Entonces aquel hombre dijo cosas que realmente no estaban inspiradas por el Espíritu Santo. Él había tomado nota de lo que decía la Biblia, le había asignado, de acuerdo a lo que él creía, una serie de datos, una serie de fechas, una serie de nombres, de personajes, pero no ocurrió. Más adelante, en los años 80, decían que Gorbachev era el anticristo, porque tenía una peca aquí, y decían que era la marca. Pero mucha gente creyó esto.
Hermanos, no nos preocupemos tanto de esto, de quién es este que nosotros. Miremos que nadie nos engañe. Y me acuerdo que en septiembre, no sé si os acordáis vosotros, hablamos de lo que Pablo nos dice de los falsos maestros. Gente que van a enseñar unas doctrinas que no están de acuerdo a la palabra de Dios. Gente que van a engañar a muchos. Pero acordémonos que estos maestros están dentro de las iglesias. Estarán fuera también, pero dentro también estarán de las iglesias. Hoy vamos a hablar de lo que dice Jesús, no acerca de las enseñanzas falsas, como decía Pablo, inspiradas por demonios, sino lo que dice Jesús acerca de los falsos cristos y falsos profetas. Vamos a entender lo que dice Jesús sobre esto, ¿verdad? Para poder tener claro esto, tenemos que entender muy bien qué es un falso Cristo, qué es un falso profeta. Pero primero entender qué es un Cristo y qué es un profeta. Cuando entendemos esto podemos decir lo que no es este, ¿verdad? Pablo nos dice que aquellos maestros presentarían un humanismo cristiano, ¿verdad? Que todo es bueno, que todo va bien, que Cristo ya murió por ti, que es verdad, una serie de cosas, pero que entonces ya está todo hecho, que todos seremos salvos, que todos iremos al cielo. Lo envuelven con un humanismo cristiano muy bueno, muy bonito, muy suave, muy dulce. Nunca hablan de pecado, nunca hablan de arrepentimiento, estos falsos maestros. Pero hoy vamos a ver que estas semillas heréticas se están sembrando en la iglesia. Y a veces cuesta discernir una cosa de otra, porque están tan solapadas, tan suaves que no te das cuenta. Pero hoy vamos a hablar de qué dice Jesús. Versículo 5. Muchos vendrán en mi nombre. Vengo en nombre del Señor, en nombre de Jesús. Diciendo, fíjate cómo se presentan. Yo soy el Cristo. Y engañarán a muchos. Muchos vendrán en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, y engañarán a muchos. Muchos se dejarán engañar. Hermanos, lo que se está diciendo por ahí ya desde hace tiempo, mucho tiempo, lo decían muchos sistemas de pensamiento, muchas religiones, que Jesús era una especie de avatar, un enviado de Dios para aquel momento, igual que envió después a otros, a Mahoma, a Confucio, a Buda. Cada época tenía un envío de Dios, ¿verdad? Especial de Dios para aquella época, ¿verdad? Y entonces decían, va a enseñarnos, Jesús ha venido para enseñarnos a autoliberarnos de nosotros mismos. ¿De qué nos tenemos que liberar? De la conciencia de culpa, de la religiosidad, de una serie de cosas que están aquí. Pero Jesús ha venido para quitarte para que te encuentres a ti mismo, para que veas que tú te puedes liberar de todo esto. Esto ya lo decían los gnósticos también. No hay pecado. ¿Qué es esto del pecado? Me acuerdo una vez en Andorra estaba una hermana de la iglesia. Yo le decía, pero hermana, estás viviendo en pecado. Y me dijo, pecado, pecado, pecado. ¿Qué es esto del pecado? Pues sí, pecado es una palabra que de tanto oírla no entendemos lo que quiere decir. Pero pecado quiere decir hacer cosas que no están de acuerdo con la voluntad de Dios. Y tenemos la ley, que es como un espejo para hacernos ver qué es lo que a Dios le agrada y lo que a Dios no le agrada. El pecado no lo podremos quitar de en medio, porque lo llevamos dentro, hermanos. Esta naturaleza que nos hace hacer las cosas que Dios no quiere que hagamos. Y todos estamos aquí. ¿Cómo lo podemos solucionar esto? Hermano, solamente por uno lo podemos solucionar, por Jesucristo, que vino a pagar por lo que yo he hecho mal. Si yo no he aceptado esta obra de Jesús y continúo intentando pagar para ser mejor y tal, no voy a solucionar mi problema. El único que puede solucionar un problema espiritual, como es el problema de la maldad que hay en mí, en ti y en todo el mundo, es Dios por medio de Jesucristo. Entonces, hermanos, estamos viviendo un tiempo en que tenemos esta red de redes que se llama Nueva Era, ¿verdad? La red de redes engloba muchas cosas, muchas cosas. Yo conozco gente de Nueva Era. Estoy conociendo a personas que han salido de Nueva Era totalmente destruidas y tengo muy buena comunión con estas personas y me explican las cosas que han vivido desde dentro, ¿verdad? Y entonces ellos me dicen,
cómo estaban intentando, a través de muchas cosas, de encontrar esta chispa que decían los gnósticos, que está dentro de nosotros, que es la chispa de la divinidad, ¿verdad? Y encontrarla, que está cubierta por un cuerpo y unas circunstancias, una serie de cosas que impiden que se desarrolle este Dios que hay dentro de nosotros, ¿verdad? Y me dicen estas chicas, Charo las conoce también, cómo han intentado, y me decía una, yo probé la ayahuasca también, pero no, es salir de mí misma y tal, pero no hay el encuentro con la paz de Dios hasta que encontré a Jesucristo, ¿verdad? Y entonces ellos dicen, no te preocupes, no pasa nada, nosotros te vamos a enseñar cómo liberarte de este cuerpo malo que llevas encima, que te está impidiendo tener esta comunión con Dios. Y fíjate qué cosa más interesante, que esta gente han usado el Salmo 46, versículo 10, que dice, estate quieto y conoce, experimenta que yo soy Dios. Y dicen, estate quieto, relájate, medita, busca un lugar tranquilo delante del mar, en medio del bosque, relájate, escucha música suave y conoce que tú eres Dios. Curioso. La enseñanza antigua de los gnósticos te la meten hoy por todas partes. Tú eres Dios. Estate quieto, sal del bullicio, sal del follón. Y hermanos, hay una cosa que yo siempre digo, y creo que no estoy equivocado porque la digo de mi propia experiencia. Por más pacífico que sea un lugar, por más tranquilo, por más idóneo, si yo no tengo paz dentro de mí, no funciona. Ahora, si yo tengo paz dentro de mí y voy a un lugar donde es pacífico, esto se potencia. Si yo escucho música tranquila, se potencia. Pero si no está la paz dentro de mí, ya puedo hacer lo que quieras, que la cosa no funciona. La Biblia dice, dirán paz, paz, pero no hay paz. Dice la palabra de Dios, ¿no? Dirán paz, paz, busco la paz, paz, paz. Ya sé que estoy sacándolo del contexto, pero me quedo con la palabra profética. Dirán paz, paz, pero no hay paz, ¿verdad? Entonces, hermanos, un falso Cristo es aquella persona que dice, yo soy el que te puede salvar, engánchate a mí. Yo soy el Cristo. ¿Qué quiere decir Cristo? Pero todos tenemos que entender esto. Cristo quiere decir Mesías en el hebreo y en castellano es el ungido. En castellano tenemos una palabra que muchos no saben de dónde viene, pero viene de la Biblia, que es la crisma. Cuidado que te vas a romper la crisma, ¿verdad? ¿Qué es la crisma? La crisma es la unción. ¿Por qué le llaman crisma a la unción? Porque es donde se echaba la unción, en la cabeza. De aquí viene la palabra crisma. La palabra unción quiere decir crisma en griego. ¿Dónde se echaba la unción? En la cabeza. Por tanto, la cabeza viene a ser la crisma. ¿Entendéis? Entonces, Cristo es el ungido, el pertrechado, el preparado, el equipado por Dios para poder salvarnos a nosotros. Y solamente en uno hay salvación, en Cristo Jesús. Él es el Cristo que nos da la crisma, la unción. Y la unción para nosotros es cuando nos da el Espíritu Santo, cuando nos hemos arrepentido, o sea que hemos dicho, no voy bien, me he equivocado, he ofendido a Dios, Señor, perdóname, quiero aceptar lo que Cristo ha hecho en mi vida. Si no has pasado por aquí, no tienes la crisma, no tienes la unción, porque es entonces cuando nos da el Espíritu Santo para ayudarnos a poder vivir una vida coherente con lo que ahora somos. Hay que entender bien esta terminología. Entonces vendrán falsos Cristos, pseudo Cristos. Yo soy el Cristo. ¿Qué es lo que decía Jesús? Venid a mí los que estéis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Pero esos falsos Cristos dirán, venid a mí. Yo tengo el camino, yo tengo la manera de ayudaros. Enganchaos a mí. Enganchaos a mí. Pero nosotros ya sabemos que el único que nos puede dar la salvación es Cristo Jesús. Jesús quiere decir el Salvador. Cristo quiere decir aquel que ha sido pertrechado para poder salvarnos. Esto es lo que quiere decir Jesús Cristo. Esto es lo que quiere decir. Claro, cuando entendemos estos conceptos y los tenemos claros, es más difícil que nos vengan a enrollar.
es más difícil, porque solamente hay un mediador, que es Cristo Jesús, no hay otros Cristos. Pero van a otros diciendo, no, yo vengo en nombre de Dios, yo te presento el camino de la salvación. ¿Os acordáis de aquella chica en Efesios que decía, oíd a estos, oídlos, que son los presentan camino de salvación? Sí, camino de salvación lo ha presentado un montón de gente, muchos profetas falsos, muchos líderes de otras religiones, camino de salvación lo presentan. Muchos Cristos están presentando camino de salvación, pero ¿sabe lo que dice? En el griego dice claramente, el camino de salvación, con el artículo determinado. El camino de salvación quiere decir algo especial, algo único, no algo general. Y es Jesús que dice, yo soy el camino. Los demás presentan caminos, pero Jesús dice, yo soy el camino. Por tanto, estos Cristos dirán, enganchaos a mí, porque si venís a mí, yo os ayudaré a encontrar la salvación. Y tenemos aquí un montón de gente que dice, no, yo ya soy mi propio Salvador. Yo no necesito que nadie venga de fuera, yo me salvo a mí mismo porque he encontrado esto, he visto quién soy, he visto de dónde vienen mis problemas, tal y cual, y pim y pam, ¿no? Y por tanto yo ya sé la manera en que me tengo que solucionar la vida. ¿Vale? Pero esto no es lo que dice la Biblia. La Biblia dice que el único que nos puede dar la paz y la vida eterna es Jesucristo. Jesús, el Cristo. ¿Verdad? Entonces, dice también en el versículo 11, dice, se levantarán muchos profetas falsos. Muchos. Y a muchos engañarán. Ojo. Muchos falsos profetas. ¿Quién es un profeta? Vamos a explicar también lo que es un profeta. Un profeta es aquel que ha recibido una palabra directa de parte de Dios para darles el que está delante de Dios, para recibir una palabra y entregarla, ¿verdad? No habla por su cuenta, habla lo que le dice Dios. Si ahora, por ejemplo, estáis escuchándome, es porque hay unos altavoces aquí. Los altavoces no hablan por su cuenta, están diciendo, están ampliando lo que yo digo. Esto es un profeta, ¿verdad? Dice que hablará muchos falsos profetas, pero es que un profeta tiene que dar la palabra que le viene dada por Dios. Por tanto, un falso profeta es aquel que habla una palabra que no ha sido dada por Dios, que se la ha sacado de la manga, que se la ha sacado de su propia manera de pensar, de su propia experiencia, pero que no ha sido dada por Dios. Dice que habrá un montón de estos, muchos habrá. ¿Y qué ocurrirá? Engañarán también a muchos. Fíjate tú, muchos serán engañados. Hermanos, estamos en un momento en que hay mucho falso profeta por ahí. Mucho. Si los escucháis, ayer estaba escuchando uno porque a mí me gusta estar enterado de lo que pasa por ahí. Y aquel hombre que tenía la iglesia a tope, se vestía ya te tenía su iglesia como estaba ya. Estaba a tope, y la gente soltaba la pasta. Y aquel hombre decía, todos los nombres que acaban en él se refieren a ángeles. Y empezó a citar Rafael, que no está en la Biblia, esto es apócrifo, Miguel, tal, Betel. El tío no sabía lo que decía, porque la terminación él quiere decir siempre Dios, en el hebreo y en el arameo. Pero que el hombre hablaba y la gente estaba allí y decían, amén, amén, amén. Pero es que te están engañando como un chino, este hombre no tiene ni idea. Y después desarrollaba todo el tema de que podemos tener a los ángeles, que tenemos que, cada uno tiene su ángel, unas cosas que no tienen nada que ver con la Biblia, porque la Biblia dice, no honraréis a los ángeles. Los ángeles son ministradores, pero la gente se lo traga. ¿Y cómo está, hermanos? Tantas y tantas cosas que hay. Y la gente se lo va tragando todo. ¿Pero por qué? Que se lo traigan los de la calle, vale, pero una persona que ha nacido de nuevo, que tiene el Espíritu Santo, que quiere escuchar la palabra de Dios, no tiene por qué tragarse todo esto. Tiene que decidir no aceptar el mensaje. Pero dice, no, que habrá muchos falsos profetas que engañarán a muchos, ¿verdad? Fundarán religiones, fundarán sectas, todas con un denominador común, que es las obras. Para esto tienes que hacer algo. Para ser salvo tienes que hacer algo. Para tener el favor de Dios tienes que hacer algo. Para que Dios te ayude tienes que hacer esto. Para recibir tienes que sembrar. Y aquí está la pela. Para recibir tienes... Y hermanos, hay un montón de gente en Brasil, la Iglesia Universal del Reino de Dios. Los brasileros lo sabéis.
han gastado millones y millones en la construcción de un templo a la imagen del que os he enseñado yo. Millones han gastado allí. El obispo, no sé cómo se llama, vive como un capitán general. Macedo creo que se llama. ¿De verdad? Hermanos, y la gente está allí, recogen dinero, yo lo he visto, en bolsas de basura, meten el dinero allí de la ofrenda. Hermanos, pero si todo esto está en contra de la palabra de Dios, pues ¿por qué hay tanta gente? Porque han sido engañados por los falsos profetas y los falsos maestros. Y se lo tragan. Se lo tragan bien. Aquí hay algún brasilero que sabe por experiencia propia la cosa cómo va, ¿no? Fíjate, todos tenemos aquí, yo no sabía, ¿eh? Ha salido la cosa así, ha salido la cosa por casualidad. ¿Os veis? No es que yo me esté inventando nada. Oigo, miro, intento enterarme un poco de lo que hay por ahí. Pero hermanos, muchos falsos profetas que engañarán a mucha gente. Muchos que engañarán a muchos. Es interesante lo que dice Jesús y además que se cumple. Ahora, ¿qué dice aquí? Fíjate bien, qué interesante. Versículo 24. Porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas. ¿Y qué harán esta gente? Mostrarán grandes señales y prodigios para así engañar, de ser posible, aún a los escogidos. Este versículo no tiene ningún desperdicio. Harán milagros y prodigios. Y en el griego queda muy claro lo que está diciendo aquí. Un prodigio, semella, es una señal, algo extraño, algo maravilloso, algo que no es de este mundo, algo que es sobrenatural. Y la gente se queda con la boca abierta. ¿Qué es esto que está pasando aquí? Esto es increíble, esto no ocurre en un mundo natural. Esto viene de arriba, de lo sobrenatural. Apela a la imaginación de qué será esto, de dónde vendrá, qué es lo que está queriendo decir. Y dice que señales, que es una indicación de que lo que estamos viendo es algo que viene de un mundo sobrenatural. Y entonces la gente dice, lo estoy viendo. Y para mí es una señal esto de que esto no es normal, esto viene de otro mundo. Claro que sí, que viene de un mundo sobrenatural. Claro que sí. Claro que sí. Ahora, lo importante es saber de qué mundo sobrenatural viene. Si del mundo espiritual, sobrenatural, de Dios o del diablo. Porque señales las habrá, milagros las habrá. Permitidme que os dé algunos datos. Si miramos en la Biblia, hay un montón de cosas, pero yo me voy a centrar solamente en los milagros que los magos de Egipto estaban haciendo. Mucho poder en la magia, mucho poder, mucho poder. Dice así, que ¿os acordáis cuando Moisés echa las varas en el suelo? ¿Os acordáis de esto? La vara en el suelo se convierte, no dice serpiente en el hebreo, Sebastián, el curso que he hecho me ha servido para algo, Gracias por ello. Lo he terminado el lunes. No dice serpiente, dice cocodrilo, dice. Cocodrilo. Dice que cogió el cocodrilo por la cola. Oye, qué respeto, ¿verdad? Pero dice que lo cogió por la cola y se convirtió de nuevo en vara. Los magos echaron sus varas y se convirtieron en cocodrilos, ¿verdad? Había poder, claro que había poder. ¿De dónde venía un poder y dónde venía el otro? ¿Veis aquí los dos poderes? Hicieron lo mismo, pero había dos poderes, dos fuentes diferentes. Uno era una fuente que venía de Dios y la otra venía del diablo. Fijáis. Es importante que entendamos, hermano, que no todo lo sobrenatural viene de la parte de Dios. Esto es lo que tenemos que tener en cuenta, hermanos, que no nos engañen. Porque habrá muchas señales y milagros que veremos. Hay mucho poder en la magia, hay mucho poder en el ocultismo. Había un hombre que se llamaba Rafael Gasson, ha escrito un libro que os lo aconsejo, creo que está en PDF por ahí. Se llama El fraude, no recuerdo cómo se llama, fraude no sé qué. ¿Perdón? Cautivante, gracias Charo. El fraude cautivante, os lo recomiendo. Está en internet en PDF. Este hombre era el líder de un grupo que era espiritualista. A principios del siglo XX había un señor que convirtió, dijéramos, o era espiritista
pero hizo del espiritismo una religión, se llamaba el espiritualismo, ¿verdad? Y este hombre, Rafael Gasón, era un hombre que estaba en este grupo, y él dice la cantidad de cosas maravillosas, increíbles, tremendas que vio allí dentro. Milagros, de todo. Y ¿sabes una cosa que dice este Rafael Gasón? Que allí se veían los dones del Espíritu Santo perfectamente copiados, pero ahora no eran dones del Espíritu Santo, eran dones del enemigo. Porque el enemigo también puede imitar los dones, lo que no puede imitar son los frutos, pero los dones sí. Y Rafael Gasón nos cuenta de las cosas que había hecho él allí dentro. Mucha maravilla, mucho poder, mucho milagro, muchas obras increíbles. Por tanto, ya sabemos que tanto del mundo espiritual de Dios como del mundo espiritual del enemigo se pueden hacer muchas señales. Y dice que estos falsos cristos y estos falsos profetas van a hacer muchas señales y milagros. Hay gente que va detrás de los milagreros. La gente va detrás de los milagros. Solamente se fijan en el milagro. Pero oye, vale, me parece bien, el milagro es para llamar la atención, pero ¿para qué? Es una señal. ¿Para qué? Para conducirte a alguien. ¿A quién te conduce? ¿A Cristo o a Satanás? ¿Entendéis la cosa? Una señal. Te dicen, ojo, cuidado, que esto viene de fuera. Es importante, mira, pero nuestra obligación es decir, me paro, no voy a ir detrás. Hay muchos hermanos que van detrás de milagros y de señales y de tal. Si me parece bien, pero muchos de los que seguían a Jesús le seguían porque habían visto milagros, pero no porque habían entendido que Él era el Cristo, que Él era el Salvador. Esto lo dice a los judíos, vosotros venís detrás de mí para que os llene la barriga otra vez. La ha llenado ahora 5.000, queréis otra vez que pase lo mismo, pero no habéis entendido lo que yo he venido a hacer. Entonces, hermanos, repito una vez más, nuestra obligación es discernir, saber lo que viene de un lugar, lo que viene de otro. Esta es nuestra obligación. Entonces, los magos de Egipto hicieron muchas cosas, convirtieron el agua en sangre también. También imitaron la plaga de las ranas, la plaga de los piojos, lo que pasa es que no los pudieron echar, se los quedaron ellos los piojos, pero también convirtieron el polvo en piojos. La plaga de los forúnculos, y acordaos de aquel super mago que se llamaba Simón, ¿os acordáis de él? Simón el mago, en Samaria, que dice que la gente le llamaban el gran poder de Dios. ¿Os acordáis de esa historia? Muy interesante, ¿verdad? Le tenían como, bueno, el gran poder de Dios. Fíjate si tenía poder este hombre. Tenía un poder por un tubo. Y nos dice también el Apocalipsis, solamente he citado algunas cosas, que en el último tiempo el falso profeta, fíjate, la bestia y los espíritus demoníacos harán grandes señales para engañar. Podéis leer en Apocalipsis, ya os digo, el que quiera notas, se los puedo pasar. Apocalipsis dice lo que ocurrirá con esta gente. Entonces, hermanos, hay algo que, para aplicarlo a hoy, para que no nos vayamos ir, os voy a dar unos datos que son muy interesantes para que los tengáis en cuenta. Vosotros sabéis que hay un lugar que se llama Lourdes, ¿verdad? Y hay mucha gente que van allí para ver milagros, lo que le llaman los milagros marianos. En Lourdes, no sé hasta qué año, perdonad, pero creo que este dato está un poco atrasado, pero más de 3.000 casos de curaciones extraordinarias certificados por el Gabinete Médico. En Lourdes, además de ser un lugar donde el dinero y el negocio va a tope, lo podéis ver vosotros mismos si alguien va. Yo llevé a mi familia para que vieran todo aquello. Tenía a los niños pequeños, digo, tenéis que ver esto. Allí más de 3.000 personas se han acreditado como personas que han recibido un milagro. Hay un gabinete, que es el gabinete médico de Lourdes, que mira, examina aquellas personas y dicen, no, esto es un milagro, esto no, esto sí, esto no, esto sí, esto no. Pero de estos 3.000 personas, ¿verdad?, solamente 65 fueron declaradas milagros por el gabinete que hay en Roma. Aquellos 3.000 que dijeron, sí, esto parece un milagro, solamente 65 quedan. ¿Qué quiere decir con esto? Que en Lourdes también hay milagros, hermanos. Milagros. Hay mucha gente que es puramente, dijéramos, pues yo qué sé, una forma, se piensa en una cosa, se la creen
y el tema les funciona, pero luego se va de nuevo. Pero hay personas que realmente han recibido un milagro. Entonces, ¿qué pasa aquí? ¿Qué pasa? ¿Cómo saber si este milagro viene de parte de Dios o viene de parte del otro mundo para engañar? Muy fácil. Esto es muy fácil. Hay una pregunta que es clave y os va a dar todas las respuestas. Este milagro que ha ocurrido con esta persona, ¿a quién da la gloria? ¿A quién da la gloria? ¿A la Virgen? ¿Un trozo de madera, un trozo de piedra? ¿Qué dice la Biblia? Que no honraremos a las imágenes, que no nos postraremos delante de ellas. Y allí la gente se postra, da dinero, ofrece cirios, ofrece exvotos, de todo. Pero allí no da la gloria a Dios, da la gloria a una imagen, da la gloria a una persona que fue la madre de Jesús, que fue la mujer más bendita de todas las mujeres, pero que también nació con el pecado igual que tú y como yo. Y la Biblia está taxativa: no honrarás las imágenes, no te arrodillarás delante de ellas. Entonces allí, aquel milagro no está dando la gloria a Dios, porque si estuviera dando la gloria a Dios, no estaría contraviniendo los mandamientos que Dios ha dado. Es fácil. No es complicado entender las cosas, ¿no? Entonces, yo lo que quiero decir con esto, hermanos, es que el milagro siempre confirmará la palabra de Dios. Siempre. Siempre. No hay más. No hay más. La fe viene por el oír la palabra. Muchos vieron milagros y no creyeron. No creyeron. Una experiencia milagrosa debe estar bajo la autoridad de la palabra. Si la experiencia milagrosa no está bajo la autoridad de la palabra, no viene del mundo espiritual de Dios. Ahora, el objetivo está claro aquí. Dice, para sí, el versículo 24, engañar de ser posible a uno de los escogidos. Y es muy interesante en el griego lo que dice en cuanto a ser posible. Está hablando de dynatos, que quiere decir poder. Quiere decir, si fuera capaz, si tuviera el poder de engañar a aquellos que son escogidos. ¿Qué quiere decir esto, hermanos? Esto es en el griego. Si tiene el poder de engañar a aquellos que son escogidos. Porque hay un poder que está dentro del ocultismo, dentro del mundo espiritual de maldad. Pero hay un poder mucho más fuerte, que es el poder de Dios. Y este poder no puede ser vencido por el otro poder. Por tanto, no es capaz, no tiene la capacidad de engañar a aquellos que han aceptado a Cristo como su Salvador y que quieren vivir de acuerdo a lo que dice la palabra de Dios. Poder sí que hay, pero no tanto como para poder engañar a estos. Los demás, cualquiera puede ser engañado. Cualquiera. La religión no tiene nada que ver. La religión no te va a ayudar. Sea la religión que sea, la religión evangélica no te va a ayudar. El que ayuda es Cristo, que está en los evangelios. El que dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. He venido para dar vida a aquellos que están muertos en pecado. Este es el que te va a ayudar. Pero que sea institución, religiosidad, no te va a ayudar. Nada, ninguna. Y entonces, ¿cómo evitar el engaño? Si el mundo es engañado por el padre de la mentira, que es Satanás, el único que puede ayudarnos a evitar el engaño es la verdad, el que es la verdad. Jesús es la verdad. La palabra es verdad, su palabra es verdad. El Espíritu Santo es el Espíritu de verdad. Esto es lo que te pueden ayudar a no caer en la mentira, en el engaño de la mentira. La palabra es lo que nos ha dejado Jesús, inspirada por el Espíritu de verdad. Jesús es la verdad, nos da la palabra, nos da su Espíritu, que es de verdad, inspira la palabra para que nosotros no tengamos que ser engañados. Ahora bien, los profetas continuarán dando su versión, hablarán por su cuenta, ¿verdad? No serán inspirados por Dios, pero los profetas inspirados por Dios, o dice la palabra de Dios, no dijeron cosas por su cuenta, sino que fueron inspirados. Y aquí la palabra inspirar es muy interesante, porque la palabra respirar consta de dos partes. Una que es
inspirar y la otra lo que es expirar, ¿no? Y esto se llama respirar, ¿verdad? Entonces, fíjate, Dios lo que hace es expirar. Y el profeta lo que hace es inspirar lo que ha expirado Dios. ¿Me estoy explicando? Este profeta no va a ser falso, va a decir lo que Dios quiere que diga. Pero aquellos que no hablan de acuerdo a lo que está escrito, no han sido inspirados por Dios. Porque el Espíritu Santo no puede inspirar a uno una cosa y a otro otra cosa. Siempre es el mismo, no hay más que uno, no hay dos. Entonces, para ir terminando, quería deciros que la palabra sería como la criba, como el cedazo, que nos ayuda, ¿verdad?, a saber lo que es de Dios y lo que no es de Dios. Si aquello que estoy cribando no pasa por el cedazo, no es de Dios. La palabra le impide. Entonces, fíjate, si tenemos el Espíritu Santo porque hemos recibido a Cristo como nuestro Salvador, si tenemos la palabra inspirada por el Espíritu Santo, ¿quién nos puede engañar? Solamente te engañarán si tú quieres que te engañen. Por tanto, hay un punto que es muy claro. Cuando una cosa no está de acuerdo a la palabra, lo mejor que podemos hacer es decir, no me interesa, fuera. Acordaos de Eva. Eva se enrolló. Se enrolló. Es decir, punto, fuera, no me interesa. Tú me dices que no es verdad lo que me ha dicho Dios y aquí cortar el tema. No. Se enrolló con la serpiente. Le fue dando cabida y al final hace lo que dice la serpiente. Pero yo creo que el tema es así. Me estás diciendo algo que no pasa por aquí. Bueno, no me interesa. No me digas nada más de este tema. No es tan difícil, pero para esto hay que conocer la palabra. Si no conoces la palabra, te lo van a meter. Por tanto, nuestra obligación es buscar al Señor y a su palabra. Hermanos, ¿quién podrá engañar a una persona que de corazón busque al Señor, tenga comunión con el Señor, con sus fallos, con sus caídas, con sus levantamientos, y que diga, Señor, dime lo que quieres decir en tu palabra? No te va a engañar nadie, hermano. Puedo ser Dios. Quizás vayas un poco a la deriva, pero si tú decides, no será así. Por eso, hermano, ánimo, adelante, que tengáis un buen tiempo en este tiempo de Navidad, que sea una Navidad basada en el nacimiento de Cristo, una Navidad en Navidad, no tanto una Navidad en Navidul, que es diferente una cosa a la otra, ¿verdad? Que el Señor os bendiga, hermanos.